Buenas noches, Javier Garín, ¿cómo estás? Buenas noches, Soledad Benítez. Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Carta Ambiental, otra emisión, luego de haber tenido mucho éxito con la última, porque la verdad que nos están escuchando mucho en nuestro canal de YouTube y en todas las redes sociales, así que estamos muy contentos. Muchas gracias a todos, ¿no?, por tenernos presentes, Javier. Así como a los corresponsales que nos mandan notas, como por ejemplo la que vamos a pasar el día de hoy. Tema de hoy, Javier. Glifosato, maldito glifosato. Así es, maldito glifosato. Como bien vos lo dijiste, va a ser un tema que vamos a desarrollar. Nos siguen quedando cosas ahí también por desarrollar. Si tenemos tiempo, vamos a hablar de la ley de humedales también. Si tenemos tiempo, cosa que nunca nos alcanza. Pero glifosato, tema a desarrollar hoy. Vamos a hablar de Monsanto Bayer. Hay demandas que se han hecho en el año 2019, según una publicación de un diario alemán. Hubo 18.400 demandas en Estados Unidos nada más. Por los daños que produce el glifosato, que acá en Argentina nos dicen que no hace nada. Y Bayer sigue diciendo que no hace nada. Bueno, pero en Estados Unidos se hicieron estas demandas y tenemos otra información también que después la vamos a desarrollar. Bayer tendrá que pagar más de 10.000 millones de dólares para cerrar los juicios, ¿no? Llegan a un acuerdo. Claro. Esto fue hace poco. Hace poco tuvieron que aceptar pagar una fortuna, una verdadera fortuna, en juicios en Estados Unidos por los daños causados que incluyen el cáncer, malformaciones, problemas genéticos. En Argentina nos siguen diciendo que siga la joda porque total necesitamos vender soja y siguen fumigando los pueblos y y enfermando a la gente. Exactamente, el testimonio que vamos a escuchar tiene que ver con eso, con un juicio que hizo una señora, una mujer que es abogada de Pergamino. Sí. Tenés ahí algunos... La doctora Sabrina Ortiz, decís vos, de Pergamino, hoy va a brindar su testimonio. Sí, le hizo un reportaje nuestro corresponsal comunitario de Rausch. Carlos Soloquieta nos envía muy gentilmente el reportaje que nosotros vamos a reproducir y difundir, que le hizo a esta doctora por los daños que sufrió ella y su familia y sus hijos en Pergamino por las fumigaciones y el uso intensivo de glifosato en el centro agrícola del país. Una vergüenza. Terrible. Bueno, también vamos a mencionar a Radio Cristal porque ellos nos facilitan para que podamos difundir este material. Y también difunden los programas que enviamos. Exactamente. Así que bueno, ahí estamos trabajando mancomunadamente. La ley de humedales, y como siempre voy a mencionar los mensajes. Tenemos muchos mensajes, vamos a leer algunos del programa, no del último, sino del anterior. Quedaron ahí. Sí, que quedaron pendientes porque es una risa la defensa que hacen algunos de Donald Trump. Bueno, está bien. ¿Redes sociales? Eso, ¿te parece mencionar las redes sociales donde nos pueden contactar? Sí, como no, las redes sociales son en Facebook. Nos pueden seguir por la fanpage ¿Qué hacemos con el planeta? Javier, YouTube. En YouTube es Historia y Política, videos de programas, ese es el canal de YouTube donde estamos, y la lista de reproducción de Carta Ambiental, donde están todos los programas que vamos subiendo periódicamente. En Instagram nos pueden encontrar con @cartaambiental y en Twitter @cartaambiental. Estamos en todas las redes. En todas las redes. Y antes de leer a Perón, vamos a decir que sobre el tema del glifosato hay un expediente, hay un proyecto de ley en la provincia de Buenos Aires, que es el proyecto E33-2021, presentado por el senador Pallares, con quien Carta Ambiental colabora en un montón de iniciativas, y una de ellas es esta, en donde se propone prohibir la fumigación aérea a 3 kilómetros de las ciudades, pueblos, poblaciones, centros de salud o escuelas. En un radio de 3 kilómetros cuando es aérea y a 1 kilómetro cuando es por tierra. Bien. Después vamos a leer algunos... La situación de este proyecto, Javier, es que está en estudio, pero como siempre es muy dificultoso porque en las provincias agrícolas nos dicen que sin glifosato no se puede, y nosotros sostenemos, como sostiene también el proyecto a que estamos aludiendo,
que se puede reemplazar en esas áreas, las áreas cercanas a las poblaciones, por agroecología, y que el Estado debería promover y facilitar para que se haga agroecología en los alrededores de las ciudades y de los pueblos. Bueno, la verdad que otro proyecto muy interesante, una iniciativa sumamente importante como la que ha presentado el senador últimamente, que son todas la verdad excelentes y que tienen como prioridad, ¿no?, el tema de la preservación del medio ambiente. Así que bueno, vamos a difundir todas las novedades que haya de este proyecto. Correcto. Antes de pasar al reportaje que nos envía Carlos Eroquieta, vamos a leer a Perón. Vamos a leer brevemente un extracto que tiene que ver con la desnaturalización de los suelos como consecuencia del abuso de la tecnología. Rememoremos, Carta Ambiental de Juan Domingo Perón, año... Febrero de 1972. Sí. Unos pocos meses antes de la primera conferencia sobre la Tierra de Estocolmo. Bueno, al mismo tiempo, la erosión provocada por el cultivo irracional o por la supresión de la vegetación natural se ha convertido en un problema mundial y se pretende reemplazar con productos químicos el ciclo biológico del suelo, uno de los más complejos de la naturaleza. Y eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Bueno. No solo se le agregan fertilizantes en escala industrial, sino estos agrotóxicos que van contaminando el suelo y que se van infiltrando además en los cursos de agua, porque después vamos a ver que muchos de nuestros ríos están contaminados por el glifosato y por residuos fosforados producto de la manipulación de los suelos, y produciendo terribles consecuencias en la flora, la fauna de los ríos y en su potabilidad. Esta carta ambiental que escribió Perón, que habló Perón, tiene 50 años. Claro. Es increíble. Qué visión, no solamente él, sino muchos otros líderes también. Qué visión. Hace 50 años ya Perón trataba este problema. Bueno, si querés pasamos, después de la pausa, pasamos directamente, nos va a explicar Carlos Eroquieta, va a presentar el reportaje y después lo vamos a escuchar. Sí, cómo no. Es conmovedor, les anticipamos, escúchenlo con atención, porque es terrible lo que cuenta esta señora que ha sufrido, lamentablemente, como consecuencia del veneno que nos sueltan cotidianamente en nuestro medio ambiente. Así es. Bueno, vamos a una pausa. Volvemos en un ratito, Javier. Buen día. Te paso una nota que hicimos acá en Radio Cristal a una abogada que está llevando adelante el juicio a productores y funcionarios municipales en la localidad de Pergamino por contaminación con agroquímicos de la familia, los hijos y demás. Bueno, para que veas en qué la pueden utilizar o cómo difundirla si les interesa. Un abrazo. Ella es abogada Sabrina Ortiz, de la ciudad de Pergamino, y empezaron, digamos, a sufrir los efectos de los agroquímicos, y a partir de ahí la mujer empezó a estudiar abogacía, se recibió de abogada, pero terminaron contaminados ella, los hijos. Entonces, a partir de que hicieron algunas presentaciones en el municipio no les dio bola, hicieron una presentación en la Justicia Federal y a partir de ahí arranca. Así que ahí más o menos en la nota que le hicimos describe toda esta cuestión. Cuando mi familia empieza a ser víctima, yo no era abogada, yo era docente en salud universitaria, y bueno, a raíz de todo este problema que tuvimos y de la afectación en mis hijos, sobre todo, que ellos han pasado por muchas cuestiones de salud,
decidí formarme como abogada para precisamente ir a la justicia por este tema. Ajá. Bien, en este caso puntual hay una causa que está avanzando, ahí sí, a ver si está bien la información que tenemos, 7 productores que están procesados y ahora 2 funcionarios municipales. Sí, así es como lo dice usted. Primero fueron imputados y a raíz de que se constata y se pueden reunir todos los elementos probatorios para que pasen a ser procesados, esto se llevó a cabo hace ya unos días. Son los primeros funcionarios públicos que son procesados en la provincia de Buenos Aires por esta cuestión, por esto del envenenamiento y omisión de deberes de funcionarios públicos en realidad, porque ellos estaban a cargo del control y de la auditoría de lo que es las aplicaciones con agrotóxicos en toda la ciudad de Pergamino. Es un órgano que se ha creado precisamente para eso, en base a una ordenanza que existe desde el 2014 en Pergamino, donde limita las fumigaciones con agrotóxicos solamente a 100 metros y 500 metros de amortiguamiento. Eso no se cumplió, se omitió muchas veces llegar hasta el lugar donde denunciaban las personas del barrio, y distintas personas de otros barrios de la localidad de Pergamino, lo que hizo que, bueno, las denuncias se sumaran y esto finalmente fuera investigado y comprobado que esto estaba pasando. Bien, en su caso personal, Sabrina, ustedes viven en una zona, digamos, rural de Pergamino, ¿cómo los afectó a ustedes puntualmente las fumigaciones? Bueno, yo te cuento, yo no vivía en zona rural. El código de zonificación donde estaba mi hogar, digo donde estaba porque nos tuvimos que ir, donde estaba mi hogar dice que esa zona es urbana. Ajá. Que es peor aún porque en la zona urbana no pueden fumigar, no pueden aplicar ningún tipo de fungicida ni ningún tipo de sustancia que pueda llegar a afectar a las personas del barrio, ¿no? Ajá. Entonces, lo mío fue más grave porque ni siquiera estábamos en zona rural, estábamos en zona urbana, solamente a 10 metros de un campo, que en realidad era una chacra en forma de campo, que donde sembraban soja y donde de ahí para atrás ya había todos campos juntitos, todos sembrados de soja, donde, bueno, el avión a veces pasaba en cola, en cadena, y iba dejando la sustancia envenenadora, digamos. Bueno, en ese sentido yo vivía en ese momento, hace unos años, en esa zona, donde, bueno, yo vengo con este problema desde el 2011, donde, bueno, yo me encontraba embarazada de 5 meses y siendo fumigada pierdo ese embarazo. Antes de eso nosotros ya habíamos empezado a denunciar en la Municipalidad de Pergamino, denunciamos en la Justicia de Pergamino porque mi hija más grande ya había empezado a tener problemas dérmicos, problemas de alergia. Mi esposo, cada vez que fumigaban nos brotábamos todos. Pero bueno, era todo tópico, es decir, era algo que se podía percibir cada vez que se fumigaba. Pero con el correr del tiempo, esto se fue agravando, mis hijos empezaron a tener graves problemas de salud, mi nena empezó a los 2 años, mi hija a los 13 años, ellos empezaron a tener problemas que nadie sabía explicar, no había un diagnóstico, no había nada certero y ellos seguían empeorando. Entonces, al empeorar, fuimos derivados a Capital Federal, donde fueron atendidos en la Fundación Hospitalaria y, bueno, después de hacer muchos estudios, después de analizar la situación, nos preguntaron finalmente cómo nos manejábamos, qué comíamos, dónde vivíamos, porque ya no había explicación para lo que les estaba pasando. Mi hijo
estaba lleno de ganglios agrandados dentro de sus intestinos, alrededor de su aorta, en su cuello, en todas sus partes blandas, y destruía sus propias células. Probaron con agentes quimioterápicos, probaron con un montón de medicamentos, pasaron por un montón de técnicas médicas nocivas, y no encontraban nada. Hasta que, bueno, le comentamos que vivíamos en una zona fumigada. Honestamente yo nunca pensé que podía relacionarlo con eso directamente, porque estábamos hablando de una cuestión ganglionar, de una cuestión distinta a la que generalmente podemos asociar. Y bueno, es ahí donde nos derivan al equipo toxicológico del Hospital Austral de Pilar, y es ahí donde nos envían a hacer los análisis de sustancias de tóxicos, donde determinan que mi nene tiene 120 veces más de sustancias agrotóxicas de lo que puede tolerar su cuerpo, y mi hija 100 veces más. Mi hija estuvo mucho tiempo en silla de ruedas, estuvo en casa mucho tiempo, no pudo terminar su escuela secundaria normalmente, tuvo maestra domiciliaria, no podía mover las manos, muchas veces no se podía mover. Mi nene fue muy poquito al jardín porque tuvo un montón de problemas de salud, y bueno, pendientes de lo que surgiera, porque esto era algo completamente nuevo para nosotros, e incluso para el equipo de toxicología. La cantidad que tiene él en el cuerpo y mi hija, bueno, nos dieron la alerta de que estemos atentos permanentemente, porque bueno, eso que tiene no se puede barrer del cuerpo de alguna manera. Y bueno, por esa razón, y acercándose en ese momento las fumigaciones, hace 2 años y medio, nos tuvimos que mudar por indicación de la médica toxicóloga de cabecera de ellos, porque bueno, al tener tanto acumulado en el cuerpo, fue muy clara la doctora en decirnos, esto es lo que hay, esto es lo que tienen, pero lo que no puede pasar es que se sigan quedando ahí, porque va a seguir acumulando. Y ya estaban muy mal los dos, así que bueno, de la noche a la mañana nos tuvimos que ir de mi casa de toda la vida. Yo me crié en ese barrio, mis viejos siguen ahí viviendo, parte de mi familia sigue ahí viviendo, es decir, bueno, tuvimos que abandonar la casa que hicimos con tanto esfuerzo, con tantos proyectos, ¿no? Es muy dura la realidad de esta zona, porque incluso la gente se resiste a reconocer esta problemática. Nosotros tuvimos incluso la contrariedad de no ser recibidos por las autoridades que corresponden, ¿no? Porque siempre concluyo diciendo que si terminó en la justicia federal es porque todo lo anterior falló. Nosotros fuimos a la justicia de la provincia y bueno, hasta el día de hoy es a foja cero, digo siempre, porque es una sola hoja y es la hoja de cada denuncia que fui haciendo por esta problemática, y nada se investigó. Diferente el camino en la justicia federal entonces, allí sí encontró un camino que la ha llevado a, bueno, ya a ver gente procesada entonces. Sí, así es. La justicia federal nos ha sorprendido de una manera enorme, ya que, bueno, ha respondido en pos de la preservación de la salud de las personas, ¿no? Que es lo que nunca nos había pasado. Por eso digo, nos sorprendemos de cómo está actuando. Ya lleva 26 cuerpos esta causa, es decir, que el trabajo que están haciendo es inmenso, y bueno, tenemos una medida precautoria vigente
que nos quitó las fumigaciones de las cabezas. Esto es muy importante porque logramos que la medida cautelar se extienda hacia toda la ciudad de Pergamino, no solamente hacia los barrios que se investigan en la causa como más afectados, sino que se extendió esta medida hacia toda la ciudad de Pergamino y el ejido, o sea, periurbano. ¿Y se está cumpliendo, Sabrina, esa disposición? Sí, hasta el momento se está cumpliendo. La limitación llega a los 1095 metros de distancia de fumigaciones por vía terrestre y 3000 metros por vía aérea. Esto se logra y bueno, la verdad es que por un lado estamos muy contentos de que sea así, pero bueno, lo que motiva este alejamiento de las fumigaciones es lamentablemente la comprobación del agravamiento de mis hijos, ¿no? Porque hablamos ya del daño genético que tienen presente en su cuerpo y los informes que aporta la doctora Delia Iazza, donde, bueno, habla de esta cuestión de las distancias y habla de cómo va disminuyendo a partir de la distancia el daño que se puede producir en los niños, sobre todo. Sí, creo que muy pocos ya dudan de los efectos nocivos de los agrotóxicos en la salud humana. También, bueno, en este caso puntual parece que también la justicia, pero uno desde el desconocimiento cree que a veces este daño en la salud a veces no es tan fácil de probar en la justicia. En este caso sí se ha logrado, por lo que usted contaba. Sí, hasta el momento todas las pruebas que hemos incorporado, historias clínicas nuestras y de nuestros hijos. Yo tuve 2 ACV isquémicos de tipo neurotóxicos, tengo sustancias neurotóxicas en mi cuerpo, tenemos nosotros 2 adultos, mi esposo y yo, daños genéticos ya comprobados, y bueno, todo esto ha sido aportado hacia la justicia y ha sido valorado por otros peritos como el doctor Medardo Ávila, Damián Marino, la doctora Cebeso y muchos otros que han participado en esta causa para llegar, ¿no?, a comprobar que existe la relación entre el daño que tenemos y la exposición a los agrotóxicos. Doctora, ¿cuándo se conoce la sentencia finalmente de la causa? Digamos, porque esta situación de imputación o de procesamiento puede variar, digamos. ¿Qué expectativa tienen que efectivamente sean condenados y cuándo podría pasar esto, si lo sabe? Bueno, en principio no lo sé, pero creemos que va a ser aproximadamente entre el año que viene y principios de 2022. Creemos que en el 2021 ya vamos a tener por lo menos novedades sobre los primeros procesados, que fueron los primeros 3 procesados iniciales. ¿Eran productores? Sabe que exactamente, Bien. Que son los productores que fumigaban en los 3 barrios investigados, que son los más complicados porque no solamente a mis hijos han afectado, sino a un montón de otros hijos de otras mujeres. Es decir, que está todo eso en materia de investigación. Se ha aprobado la realización de análisis de presencia de agrotóxicos en el juzgado, es decir, que vamos a poder acceder a saber cómo está cada uno de los cuerpos que vive en esa zona, ¿no? Finalmente, ¿no? Porque hemos luchado también por una ordenanza en Pergamino que se ha aprobado, pero que ha quedado encajonada de alguna manera, sin reglamentar, y la gente no ha podido acceder a realizarse los análisis para poder saber qué es lo que le está pasando. Así que estamos esperando eso. Y estamos esperando, por supuesto, que se eleve a juicio.
Bien, usted contaba una de las últimas consultas, así no le retomamos más tiempo, que le había costado, bueno, obviamente, mucha gente que negaba la situación, incluso las autoridades. Leí, usted me corregirá si no es así, que hasta recibió actos intimidatorios y amenazas, entiendo que de manos anónimas, después de su planteo ante la justicia. ¿Está bien? Sí, es así como lo dice. Nosotros venimos sufriendo amenazas y amedrentamiento de alguna manera desde las primeras denuncias. Desde las primeras denuncias nosotros recibimos, por ejemplo, hasta tiros en la casa donde vivíamos. Nos mataron el perro. Bueno, sufrimos distintos tipos de intimidaciones. Nos hemos encontrado con plantos de soja arriba del auto, arriba del techo del auto. También ha sucedido que uno de los procesados atenta contra la vida de mi padre y mi sobrino hace ya un tiempo. Luego de eso se meten familiares de uno de los procesados en la casa de mi mamá, irrumpen en la casa de mi mamá para amenazar, para decir que se dejen de joder, como dijeron en esa oportunidad. Hemos pasado por muchas situaciones terribles, digamos, porque nosotros hemos vivido con la custodia de la Policía Federal en la puerta de mi casa, mis hijos con miedo. Ha sido muy, pero muy tremendo, porque incluso acá, desde la arista política, tenemos la contrariedad de que, bueno, el intendente de Pergamino primero intenta ser querellante en esta causa para proteger a los ciudadanos de esta ciudad, y luego, cuando se resuelve la primera medida cautelar, es el primero que apela esa medida cautelar. Es decir, que lejos de querer ayudarnos y en pos de defender al agronegocio, es capaz de cualquier cosa. Bueno, luego de haber escuchado este testimonio, Javier, muy conmovedor, muy fuerte, muy crudo, de una realidad que está acechando lamentablemente a nuestros pueblos acá en la provincia de Buenos Aires y también en el país, ¿no? Si bien nosotros tomamos este testimonio, se está viviendo en muchos lugares del país el tema del glifosato, de cómo está afectando y de cómo está envenenando. En las provincias de Entre Ríos, en Santa Fe, hay un montón. Sí. Hay una película, un documental que filmó Pino Solanas, que es Pueblos Fumigados, que habla del mismo tema, ¿no? Sí. Y con respecto, bueno, siguiendo, ¿no?, el tema, vos nos podés contar un poquito de lo que habla el proyecto que ha presentado el senador provincial José Luis Pallares, el E33/2021. Para conocer un poquito más acá con esta iniciativa. Es un proyecto que se presentó en la provincia de Buenos Aires, que está en estudio en la Comisión de Medio Ambiente, en varias comisiones, y que tiene que ver con esta problemática que estamos planteando. Es un proyecto en el cual Carta Ambiental colabora, impulsándolo y también difundiendo estas iniciativas. Básicamente prohíbe el uso del glifosato y agroquímicos de similares características mediante fumigaciones aéreas en un radio de hasta 3 kilómetros del ejido urbano de las poblaciones y de los establecimientos educativos y de salud pública. Cuando es mediante fumigaciones terrestres, se prohíbe en un radio de hasta 1 kilómetro del ejido urbano de las poblaciones y de las escuelas y hospitales. Establece una serie de infracciones que van desde multa, clausura, inhabilitación, retiro definitivo de licencia, y promueve
la reconversión de esos espacios a prácticas agroecológicas. Bueno, muy interesante. Con el apoyo del gobierno y con el apoyo crediticio y la asistencia técnica de los distintos organismos agropecuarios. Entre sus fundamentos, dice, bueno, ya hace rato que se viene manifestando la preocupación por el tema del glifosato en la provincia de Buenos Aires, y hay investigaciones de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata que hallaron residuos de glifosato, este peligroso herbicida con potencial carcinogénico, en diferentes concentraciones en la lluvia que cae hasta en el centro de la propia capital de la provincia. Ah, pero eso es increíble. Se encuentran residuos cancerígenos en el algodón, en las gasas, en los peces, en las lagunas bonaerenses, en distintos alimentos que consumimos en todo nuestro sistema ambiental. Dice la reseña, es un herbicida de amplio espectro desarrollado para eliminar hierbas y arbustos. Tiene efecto por contacto con las hojas y algunos estudios proponen su translocación desde las raíces. El uso de este herbicida es objeto de controversia. Los argentinos tenemos una exposición continua y sostenida a este compuesto y a otros muchos plaguicidas. Existen relevamientos en niños de zonas fumigadas donde ha demostrado el daño genético respecto a un grupo de control que ha sido asociado con la exposición a plaguicidas. Se ha asociado el glifosato al linfoma no Hodgkin en aplicadores en Estados Unidos. Damián Marino, científico del Centro de Investigaciones Medioambientales, un organismo de doble dependencia de la Universidad de La Plata y del CONICET, dice que el glifosato es una molécula muy pequeña que no discrimina, sino que mata todo aquello que sea verde, a excepción de un organismo genéticamente modificado como la soja, el maíz o el algodón. Con el tiempo, algunas especies, después de 20 años, comenzaron a hacerse resistentes, motivo por el cual debió aumentarse la cantidad de químico por hectárea. Según Marino, en los últimos 10 años, esto anota es de 2019, entraron más de 1.000 millones de litros de glifosato. Este número pone a la Argentina en el primer puesto a nivel mundial en la cantidad de uso de plaguicida por habitante por año. 10 litros de plaguicida por habitante por año. En las distintas muestras que se toman en nuestro país, se puede ver que el glifosato ocupa entre el 80 o 90% de la carga másica total de plaguicidas de la muestra. Cuando arrancó hace 20 años el modelo de agroproducción extensivo en base a transgénicos, se usaban en el país 3 litros de glifosato por hectárea por año. Hoy el promedio es 15 litros de glifosato por hectárea por año y en el caso del algodón hasta 40 litros por hectárea por año. Las dosis han aumentado porque ya no hacen el mismo efecto respecto de las hierbas, pero sí su efecto acumulativo sigue dañando a los seres humanos, como vemos en todo lo que contaba en esta nota esta señora a la cual hemos difundido el reportaje. Sí. El ambiente no logra degradar la cantidad que ingresa y se acumula a razón de 1 miligramo por kilo por año. Un estudio a nivel regional demostró que cuando llueve en el centro de la ciudad de La Plata cae glifosato. Eso es terrible. En la gota de lluvia cae glifosato. Esto se comprobó midiendo la concentración de este compuesto en distintos eventos de lluvia. No, es terrible. También se comprobó que el glifosato está en la cuenca del río Paraguay, tramo argentino, que es la más importante del país. En esa cuenca el herbicida está presente sobre todo en el tramo medio inferior, en la zona que va desde Santa Fe hasta la ciudad de Luján, que fue el último punto del monitoreo. Los expertos de este centro de control encontraron hasta 8 miligramos por kilo, considerando el glifosato y su metabolito AMPA, en los sedimentos de fondo en los distintos ríos y arroyos que desembocan en el Paraná. Una concentración de glifosato en el fondo de los ríos que es entre 2 y 4 veces superior al que se encuentra en promedio en un suelo cultivado con soja. Es decir, se va al fondo del río.
Está contaminando todo el glifosato. Después nos asombramos de la cantidad de casos de cáncer que hay en la población argentina. Todas estas enfermedades. Y la verdad que, bueno, este testimonio, al menos, no sé, a mí me ha impactado mucho y, bueno, parece que la justicia, ¿no? También por lo que contaba la doctora Sabrina Ortiz, ahora está interviniendo la justicia federal. Esperemos que esto cambie. Pero bueno, no sé. Esperemos que se apruebe el proyecto de ley de Pallares, que insistimos es el E33-2021, está en el Senado bonaerense, y solicitamos a todos los que quieran que envíen notas adhiriendo al proyecto y apoyándolo, se las envían a la mesa de entrada dirigido a la presidenta podemos pasar del Senado, a Verónica Magario, o el correo institucional también, o al propio senador apoyando el proyecto E33-2021 contra el glifosato. Sí, eso sí. Pasamos el correo del senador, si querés, el institucional es jpayares@senado-medio.gov.ar. Bueno, muchísimas gracias. Continuamos con otros temas. ¿Qué es lo que pasa con los juicios que en Estados Unidos están haciendo contra el veneno llamado glifosato? Lo mencionamos Pero después de la pausa. Bueno, no hay ningún problema, Javier, dale. Bueno, volviendo al tema de Monsanto, Bayer y compañía, con esto del glifosato, que es muy lamentable, refrescamos. Bueno, que Bayer viene enfrentando en los Estados Unidos, esto desde el año pasado que se sabe, más de 18.400 demandas. Enfrenta cada vez más demandas contra el herbicida de su filial, Monsanto, todos unidos están. El grupo químico y farmacéutico alemán ya sufrió 3 condenas para indemnizar a querellantes enfermos de cáncer en California. Esto se hablaba el año pasado, ¿no? Lo que sí sabemos es que tuvo que pagar, o va a pagar, más de 10.000 millones para cerrar los juicios por el glifosato de Monsanto. Dice, el gigante alemán, que adquirió a la firma estadounidense, anunció un acuerdo para finalizar la gran mayoría de los casos abiertos. Pagará más de 10.000 millones para cerrar la mayoría de los casos, iniciadas por presuntas muertes y enfermedades que habría causado el uso del glifosato, herbicida estrella del portfolio de la empresa estadounidense. Bayer anunció una serie de acuerdos que resolverán sustancialmente importantes litigios pendientes de Monsanto, incluidos los litigios de responsabilidad de producto Roundup en los Estados Unidos, los procesos sobre dispersión de dicamba y los litigios de PCB en agua, informó la empresa a través de un comunicado. La característica principal es la resolución de Roundup en los Estados Unidos, que dará cierre a aproximadamente el 75% de los litigios actuales, que representan aproximadamente 125.000 demandas presentadas y no presentadas en total. Las demandas resueltas incluyen todas las firmas de abogados demandantes que lideran el litigio federal multidistrito de Roundup, o los casos representativos de California seleccionados para juicio y aquellos que representan el 95% de los casos actualmente listos para juicio y establecen valores y parámetros clave para guiar la resolución del restante de los reclamos a medida que avanzan las negociaciones, agregó. Además, la resolución pone en marcha un mecanismo para resolver de manera eficiente posibles futuras demandas. La compañía efectuará un pago de $8.800 millones, 9.600 millones para resolver los litigios actuales de Roundup, incluyendo una asignación con la que se espera cubrir reclamos no resueltos y de 1.250 millones para apoyar un acuerdo colectivo por separado con el fin de abordar potenciales futuros litigios. Ahora vos fijate las ganancias descomunales que tienen estas empresas que están dispuestas a pagar para envenenar.
pagan para envenenar. Y acá en Argentina ni siquiera pagan, porque esto es en Estados Unidos. Aquí es el viva la pepa. Bueno, a ver si algún día abrimos los ojos. Es terrible. Y empezamos a cambiar y a ponernos, a convertirnos en una nación en serio que defiende a su gente y defiende a su medio ambiente y no que le tira todo el veneno que nos mandan estas multinacionales alegremente. Porque en Estados Unidos pagan, acá no. No, acá no. Eso tengámoslo en cuenta. Acá la gente se muere. Acá la gente se muere y se muere y gratis. Y gratis. Pero no debería directamente prohibirse este producto. Debería prohibirse. Esto me recuerda a un caso que hay una película muy buena, no sé si la hemos recomendado por acá, se llama La Gran Verdad. Es una película americana donde hablan los casos del teflón que envenena. Exactamente. Los productos de cocina también y que fueron también ahí a un juicio. Es un caso real. Exactamente. Productos que usamos cotidianamente. Voy a mencionar la marca, no importa, hacemos DuPont. Sí, responsable también de gravísimos daños ambientales. Exacto. Bueno, pasamos a otro. Humedales. Tenemos un testimonio que lo vamos a pasar, no sé si tenemos tiempo, Javier, yo lo menciono, si tenemos tiempo lo pasamos y si no lo proponemos en el próximo programa. Es un testimonio que nos manda Carlos Cerrati de Colón, de la Asamblea Ambiental Colón y de la Asamblea Vecinal No a los Agrotóxicos de San José y Colón, provincia de Entre Ríos. Es de la geógrafa Patricia Pintos, que expuso en el Congreso de acá de la Nación sobre el tema de la ley de humedales. Exactamente. Bueno, escuchémoslo entonces. Bueno, muchísimas gracias, Carlos de Colón, por enviarnos esta contribución comunitario. A todos y a todas, gracias por permitirme compartir mi punto de vista acerca de la ocupación con propósitos urbanísticos de los humedales. El extractivismo en general ha ido configurando innumerables zonas de sacrificio al solo efecto de capitalizar beneficio empresario, capturando renta de ambientes naturales sin medir los costos que esto tiene sobre los ambientes naturales y las poblaciones allí afincadas. En las últimas 3 décadas, el urbanismo inmobiliario en humedales ha avanzado sobre estos ecosistemas transformándolos de manera definitiva. A nadie escapa que cambiar la cota de nivel en ambientes de humedales mediante actividades de relleno por medios mecánicos, reculado hidráulico, la construcción de lagunas artificiales, las polderizaciones perimetrales de protección, las canalizaciones y todo un conjunto de operaciones de ingeniería hidráulica como si estos territorios fueran arcilla en las manos de un ceramista, acciones que desnaturalizan al humedal, modifican sus condiciones de escurrimiento e infiltración, eliminan de plano su oferta de bienes y servicios ecosistémicos, afectan la calidad de los acuíferos subterráneos y todo ello produce un encadenamiento de perjuicios socioambientales como la pérdida definitiva de paisajes identitarios, la desaparición de comunidades bióticas propias y su reemplazo por otras exóticas y el dramático efecto sobre el agravamiento de las inundaciones. La ocupación en continuo de las planicies de inundación por parte de emprendimientos inmobiliarios supera por mucho las 10.000 hectáreas de superficie solo en la cuenca baja del río Luján. La provincia de Buenos Aires está invirtiendo enormes sumas de dinero vía endeudamiento externo para realizar las obras de alivio a las inundaciones debidas en gran parte al festival inmobiliario que viene teniendo lugar en los humedales de la cuenca. Si no se le pone freno a la enorme destrucción de estos ecosistemas, pronto serán necesarias nuevas obras para solucionar nuevos y mayores desastres, y será como el perro que se muerde la cola una y otra vez. Baste recordar las inundaciones que asolaron la cuenca del río Luján en 2014 y 2015. Por primera vez en toda la historia de la Basílica de Luján, el agua ingresó a la cripta. Y en algunos barrios de la ciudad el excedente hídrico permaneció por varios días afectando la vida de las familias residentes. ¿Y esto por qué?
porque la construcción masiva de urbanizaciones cerradas sobre humedales localizados aguas abajo en los municipios de Pilar, Escobar y Tigre actuaron como diques de contención impidiendo el normal escurrimiento e infiltración de las aguas. Los fabulosos beneficios obtenidos por las empresas desarrolladoras que compran suelo en humedales a precios marginales para venderlo luego a valores extraordinarios rodeados de marketing ampuloso, en torno a imaginarios de naturaleza prístina que no es tal, nunca podrán enmascarar la estela de devastación que producen. Los bienes comunes de la naturaleza no pueden ser considerados una mercancía sujeta a un uso irrestricto. Las oportunidades de negocio para los actores del sector inmobiliario no pueden ni deben vulnerar la existencia de bienes comunes de la naturaleza, ni tampoco prescindir de los derechos que asisten a las comunidades locales y a los habitantes todos a beneficiarse de su existencia. La cuenca del río Luján, con el modelo de Nordelta a la cabeza, ha sido la destinataria principal de este tipo de proyectos inmobiliarios, pero la búsqueda de rédito económico ha hecho que este modelo de negocio se difundiera rápidamente hacia muchísimos otros sitios, tal como podemos verificar en la creciente ocupación del Valle de Río Negro en Resistencia, Chaco, el proyecto de construcción de un shopping sobre la playa pública Arasatí en la ciudad de Corrientes, emprendimientos inmobiliarios en pueblos General Belgrano, Concepción del Uruguay y Villa Paranacito en Entre Ríos. La pretensión de consolidar la primera isla cerrada en el delta de Tigre, la citada antes Colony Park. El litoral metropolitano sur bonaerense, en la costa de los municipios de Avellaneda, Quilmes y Berazategui. El avance de Racing Club sobre Laguna de Rocha en Esteban Echeverría. La infinidad de urbanizaciones sobre formaciones dunarias de la costa bonaerense y el avance sobre la única albúfera que existe en el país, la de Mar Chiquita. Todos humedales muy amenazados por esta barbarie urbanizadora. En todo este tiempo y ante la ausencia de una ley de presupuestos mínimos de humedales, han sido los colectivos y movimientos socioambientales, junto a la justicia, quienes han enfrentado la sinrazón de esta compulsión urbanizadora sobre ecosistemas de extrema fragilidad y valor ecológico. No voy a enunciar a los numerosos fallos judiciales que le han dado la razón a quienes vienen denunciando estos atropellos ambientales. Baste solo la mención de un fallo ejemplar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de julio de 2019, que ante el conflicto por el caso Amarras de Gualeguaychú le recordó a la provincia que esta era la responsable de la gestión y uso sustentable de las cuencas hídricas y los sistemas de humedales, y que para este caso debían ser aplicados no solo los principios de política ambiental, sino muy especialmente el principio precautorio que tiene jerarquía constitucional en Entre Ríos y dos principios novedosos del derecho ambiental internacional, el principio indubio pro aqua y el principio indubio pro natura. A partir de este fallo, la justicia entrerriana ordenó la demolición y desmantelamiento del barrio náutico Amarras de Gualeguaychú. Y termino con esto. Frente a todo lo anterior, quisiera hacerles un requerimiento legislativo muy concreto acerca de los desarrollos urbanísticos sobre los humedales. La letra de la futura ley de presupuestos mínimos no puede ser dubitativa a este respecto y debería excluir la erradicación de emprendimientos urbanísticos sobre estos ecosistemas. A diferencia de lo que ocurre en otros países con limitada disponibilidad de suelo urbanizable, como Holanda, que debe ganar tierras al mar para garantizar esta condición, nuestro país posee abundante oferta de suelo afectable a proyectos inmobiliarios, que hacen absolutamente innecesaria la ocupación de humedales. Esta exclusión no incluye, por supuesto, las formas tradicionales de ocupación residencial de las comunidades locales, muy conscientes de su valoración ambiental y respetuosas de las dinámicas naturales de estos socioecosistemas. Solo me refiero a emprendimientos inmobiliarios que, para poder llevar a cabo sus propuestas urbanísticas, desnaturalizan por completo estos ambientes. Bueno, para cerrar, como siempre, Javier, leemos al Papa Francisco. En su encíclica Laudato Si. Bueno, arrancamos para finalizar.
La cultura del relativismo es la misma patología que empuja a una persona a aprovecharse de otra y a tratarla como mero objeto, obligándola a trabajos forzados o convirtiéndola en esclava a causa de una deuda. Es la misma lógica que lleva a la explotación sexual de los niños o al abandono de los ancianos que no sirven para los propios intereses. Es también la lógica interna de quien dice: dejemos que las fuerzas invisibles del mercado regulen la economía, porque sus impactos sobre la sociedad y sobre la naturaleza son daños inevitables. Si no hay verdades objetivas ni principios sólidos fuera de la satisfacción de los propios proyectos y de las necesidades inmediatas, ¿qué límites pueden tener la trata de seres humanos, la criminalidad organizada, el narcotráfico, el comercio de diamantes ensangrentados y de pieles de animales en vías de extinción? ¿No es la misma lógica relativista la que justifica la compra de órganos a los pobres con el fin de venderlos o de utilizarlos para experimentación? ¿O el descarte de niños porque no responden al deseo de sus padres? Es la misma lógica del usá y tirá, que genera tantos residuos solo por el deseo desordenado de consumir más de lo que realmente se necesita. Entonces no podemos pensar que los proyectos políticos o la fuerza de la ley serán suficientes para evitar los comportamientos que afectan al ambiente, porque cuando es la cultura la que se corrompe y ya no se reconoce alguna verdad objetiva o unos principios universalmente válidos, las leyes solo se entenderán como imposiciones arbitrarias y como obstáculos a evitar. Muy buena esta reflexión del Papa, extraordinaria como siempre. Y bueno, agradecemos a nuestros oyentes y nos despedimos hasta la próxima. Hasta el próximo programa y como siempre, invitados a ser corresponsales y envíennos todo que nosotros lo difundimos. Gracias.